Un evangelio sin fronteras, rescatando almas para Cristo. Desde Colombia para el mundo entero, en el nombre de Jesús. Un evangelio sin fronteras. Seguimos en este fabuloso paseo, podríamos decir, donde por medio de la palabra Dios quiere formar discípulos de verdad para la gloria y honra de su nombre. Así que, querido hermano y amigo, en esta lección número 4, déjeme decirle que un verdadero discípulo de Jesucristo, de este único y verdadero Dios, debe de entender y saber lo que la Biblia enseña de la existencia de un único y verdadero Dios. Debe de saber un verdadero discípulo que existe un solo Dios verdadero. Así que en esta nueva ilustración que nos muestra la palabra de Dios, de ese único y existente Dios, un discípulo debe saber y conocer cómo es Dios realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Un verdadero discípulo debe de entender y conocer por la Biblia, que es la palabra de Dios, cuál es su naturaleza. Y un verdadero discípulo debe entender el significado de la unicidad de Dios y cuál es el nombre de Dios. Por eso, para esta cuarta lección que vamos a iniciar en formando discípulos, quiero que leamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice la escritura: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los creyentes luchamos diariamente, escuche esto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros los creyentes luchamos diariamente contra corrientes de pensamientos tales como el ateísmo, el agnosticismo o el humanismo, que ponen en tela de juicio la existencia de Dios. O sea que un discípulo o alguien que quiera ser realmente discípulo de Dios debe de entender y comprender esta verdad, no por filosofías humanas o pensamientos filosóficos de hombres, no, sino como enseña la palabra de Dios en la Biblia, que es la escritura dada por Dios a más de 40 hombres, pero en diferentes épocas, para que ellos, inspirados por el mismo Espíritu de Dios, manifestaran y dejaran escrito la existencia de este único y verdadero Dios. Para nosotros, en cambio, la existencia de Dios es la piedra angular de la vida, pues hemos comprendido que es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Eso dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Por eso, para iniciar esta enseñanza sobre la existencia del único y existente y verdadero Dios del universo, yo quiero que entendamos algunos argumentos racionales de la existencia de Dios. Hay por lo menos 4 argumentos racionales que se emplean para demostrar que Dios existe. Y el argumento primero podría ser el cosmológico, que sostiene que todo lo que existe tiene una causa justificada. Es decir, existe por algo. Alabanzas al Señor. Y uno de los segundos argumentos es el teológico o el diseño, que sostiene que el universo revela inteligencia, revela orden, armonía y propósito, denotando así la existencia de un ser inteligente que lo diseñó. Podríamos hablar de un tercer argumento, y es el argumento axiológico o de la ley moral, que habla del reconocimiento por parte del hombre de una bondad superior o ideal moral que está por encima de todo el universo moral. Y el cuarto argumento sería el argumento etnológico o histórico, que sostiene que entre los pueblos de la tierra se encuentra una percepción o sentimiento de lo divino, manifestado en cultos,
externos, en todo tiempo y lugar. Así que, hermano y amigo, para iniciar esta enseñanza, déjeme decirle que el ser humano siente la necesidad de adorar a un ser superior. ¿Y qué dice la Biblia sobre Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre este único y verdadero Dios? Así que vamos a empezar a explorar en este tema de la existencia de un solo, único y verdadero Dios, porque aquel que quiera ser discípulo de Dios debe de entender cómo es Dios de acuerdo a la palabra de Dios, cuál es su naturaleza, qué significa la unicidad de Dios y cuál es el nombre de Dios. Porque si yo soy discípulo de Dios y digo ser discípulo de Dios, como mucha gente hoy en día lo dice, pero ni siquiera sabe cómo es Dios, ni siquiera sabe ni conoce cuál es su naturaleza, y ni siquiera sabe que Dios es uno, alabanza, y que su esencia es espíritu, y ni siquiera sabe cuál es el nombre de ese único y verdadero Dios de la Biblia. No podría decir que es discípulo si no sabe contestar estas 4 preguntas. Así que vamos a empezar a explorar en el nombre de Jesús si usted y yo realmente queremos ser discípulos de Cristo. Dios te bendiga. Un evangelio sin fronteras, rescatando almas para Cristo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo contenido. De seguro será de gran bendición para tu vida.